En este capítulo 1 de la Epístola a los Filipenses se nos presenta el testimonio de un hombre que vio como de un día para otro su plan de vida va a sufrir un giro radical, tanto como para encontrarse en una situación completamente distinta a la que había planificado. Su vida pende de un hilo y su agenda, al igual que la nuestra, termina llena de compromisos tachados, pero lejos de dejarse arrastrar por el desánimo, lejos de dejarse llevar por la decepción o por las dudas, este hombre hizo algo que tú y yo podemos hacer también cuando las cosas no nos salen como nos gustaría. Este hombre puso su mirada en Cristo. Os invito a abrir vuestras Biblias en Filipenses 1, versículo 12, porque aquí encontramos tres prioridades en la vida de Pablo que debemos hacer nuestras también. Tres prioridades que tienen que ver con la persona de Cristo y a las que nosotros estamos llamados también a mantener en alto. Las tres prioridades son las siguientes: la proclamación de Cristo, la exaltación de Cristo y la sujeción a Cristo. En esta ocasión nos vamos a detener en la primera de ellas, pero leamos primero los versículos del 12 al 18 de esta epístola a los Filipenses en su primer capítulo. Dice así la palabra de Dios: y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. ¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. En esta ocasión nos vamos a detener en la primera de estas tres prioridades que el apóstol Pablo señala, destaca, enfatiza en estos versículos. Y a esta primera prioridad la encontramos en el texto que hemos leído, y no es otra cosa que la proclamación de Cristo. La proclamación de Cristo, versículos del 12 al 18. Sin duda alguna, es el tema principal de esta sección. Y si nos paramos a observar con detenimiento, nos damos cuenta de que el apóstol utiliza expresiones como hacer notorio, hablar, predicar, defender, proclamar, y todas ellas tienen que ver con una misma cosa, con la de dar a conocer, específicamente con dar a conocer a la persona de Jesucristo, con proclamar su persona, pero también su obra. Y va a quedar claro que para Pablo, el que él y otros puedan hablar de Cristo, puedan proclamar de Cristo, es más importante que su condición o que la condición de otros, que sus circunstancias o que las circunstancias en las que estén otros. El versículo 12 comienza diciendo las circunstancias en que me he visto. Y Pablo no se detiene mucho en explicar cómo se siente personalmente, pero tanto los receptores de la carta como nosotros, que hemos venido siguiendo este libro, esta epístola, sabemos de lo que está hablando aquí. Pablo se encuentra en Roma y el capítulo 28 de Hechos nos dice que ha alquilado una casa en Roma. Y lo de alquilar una casa en Roma en pleno verano suena muy exótico, ¿verdad? Pero Lucas no se refiere aquí a un Airbnb
a una habitación de hotel, a un apartamento con vistas al Coliseo. No, Pablo está en la cárcel, custodiado por un cuerpo de élite que lo vigila 24 horas al día. Y esta formación especial había sido creada no para vigilar a Pablo específicamente, sino para defender al emperador. Apenas unos años antes, Augusto, el famoso emperador, había concebido un cuerpo especial de élite que tendría que llevar a cabo operaciones distinguidas, operaciones difíciles, operaciones arriesgadas, directamente para los intereses del emperador. Esta compañía estaba compuesta por aproximadamente unos 9.000 soldados, y estos soldados son los que se turnan para vigilar a Pablo en esta habitación en Roma. El texto dice literalmente: para que en mis cadenas Cristo llegara a ser visible en el pretorio al completo y permanente en todos. Y el énfasis aquí está en que a través de esta situación en la que Pablo se encuentra, pudo testificar ante un grupo tan particular de personas que de otra manera nunca jamás se hubieran cruzado en su camino. Esta es la primera consecuencia de haber estado en prisión. Cada día en la vida de Pablo por 2 años ha venido estando vigilado por al menos 4 de esos soldados, porque cada 6 horas cambiaban de turno. Cada día durante 2 años Pablo tuvo la oportunidad de compartir el Evangelio con muchos de ellos. Esto lo sabemos porque en el capítulo 4 de este mismo libro de Filipenses, en el versículo 22, Pablo envía saludos a Filipos. ¿De dónde envía saludos a Filipos? De Roma. Y dice ahí: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. Hasta ese punto había sido impactante el testimonio de Pablo entre los soldados que se encargaban de la protección de la casa del César, del emperador. Este pasaje nos recuerda algo importante. No podemos controlar las circunstancias, pero sí responder de una manera adecuada, sin importar cuáles sean las circunstancias. El apóstol tenía una labor importante que llevar a cabo. Su presencia y su ministerio resultaban de mucha ayuda, y sin embargo ahora está preso injustamente. Pero no es un error. Dios tenía un plan distinto, el mejor posible. Así que en lugar de quejarse o de lamentarse porque las cosas no salen como habían sido planeadas por Pablo, lo que el apóstol está diciendo aquí es que lejos de ser una excusa, lejos de ser un eximente, nuestra situación particular, la que sea, es siempre una oportunidad si empleamos bien el tiempo que Dios nos da. Al punto que aún aquello que se supone que va a ser un freno para la extensión del Evangelio resulta en un mayor avance. Al punto que incluso el hecho de estar en prisión, en lugar de convertirse en un problema para anunciar a este Cristo, está siendo la oportunidad que Pablo necesitaba para proclamarlo delante de un grupo de personas que de otra manera jamás hubieran tenido la oportunidad de escuchar. Esto es un ánimo en sí mismo, un ánimo para aquellos filipenses que recibieron la carta originariamente. Ellos estaban pasando por dificultades también, y al final del capítulo serán advertidos acerca de más presiones, acerca de más persecuciones que están por llegar. Pero esto, además de para ellos, es un ánimo también para nosotros hoy, porque igual que ellos no sabemos lo que nos deparará el futuro. Mira lo que dice el versículo 14. Muchos hermanos, habiendo confiado en el Señor a causa de mis cadenas, hablan la palabra con valentía y sin temor. Pablo dice que muchos hermanos hablaban la palabra con valentía y sin temor. Con valentía y sin temor. ¿Quién lo hubiera imaginado? Porque en lugar de desanimarse,
estos creyentes se llenan de vigor, se llenan de ánimo al ver cómo Dios puede usar a su siervo, aún en las circunstancias más complejas y menos previstas. Probablemente aquí el apóstol se refiere a los creyentes en Roma. Estos son los que están animados y compartiendo el Evangelio por el ejemplo o siguiendo el ejemplo de Pablo. Este Pablo que había viajado miles de kilómetros, este Pablo que había predicado ante audiencias de todo tipo, ahora está encerrado en una habitación. Pero es en ese momento, de una manera totalmente inesperada, cuando había venido a ser un referente para todos ellos, un ejemplo, un estímulo. Y su compromiso con el Señor había inspirado a estos hermanos. Su proclamación del Señor había motivado a otros a hacer lo mismo. No obstante, fijémonos en este detalle porque el texto nos dice que no todos fueron inspirados por las mismas razones. En el versículo 15, el apóstol describe a dos grupos de proclamadores. Unos proclaman a Cristo por envidia y contienda, y otros proclaman a Cristo por buena voluntad. Y en los versículos 16 y 17 se nos amplía algo más acerca de las motivaciones de estas gentes para predicar. Unos lo hacen por justas razones, ver almas que pasan de condenación eterna a salvación. Y Pablo dice de estos que proclaman a Cristo por amor. Otros, sin embargo, lo hacen por razones espurias. Dice el texto que tienen envidia, que tratan de provocar, que tratan de molestar a Pablo, y para ello predican el mensaje del Evangelio. Un mensaje que anuncia reconciliación, un mensaje que difunde el perdón y la justificación de parte de Dios, un mensaje de gracia, de amor, de justicia, de misericordia, de compasión. Y sin embargo nos damos cuenta aquí que está siendo anunciado por envidia, que está siendo proclamado por una especie de competitividad arrogante. Nos recuerda algo de lo que sucedía en Corinto, ¿verdad? Donde algunos trataban de causar divisiones al imponer o al defender a ciertos individuos por encima del resto. Y algunos eran de Cefas, y otros de Apolos, y otros de Pablo, y respondían en función de quién fuese el que llamase, y no estaban dispuestos a colaborar en función de quién fuese el que estuviese detrás. La envidia es uno de esos pecados respetables, silenciosos, pero verdaderamente dañinos. Dañinos y también peligrosos. La envidia fue lo que llevó a Caín a matar a su hermano Abel. Fue la envidia también la que motivó a Saúl a perseguir sin descanso a aquel joven David. Fue la envidia la que provocó a Ananías y Safira a mentir al Espíritu Santo para ganarse un nombre como lo había hecho aquel Bernabé. Fue la envidia la que al final y al principio motivó a ese Satanás a pretender recibir una adoración, un reconocimiento que no le correspondían. Y tristemente, la Iglesia de Cristo, los creyentes en Cristo, no están libres de esta inclinación pecaminosa. Hoy en día, que no hace falta cruzar las puertas de un local para ver lo que sucede en otras iglesias, más de uno se dedica a ojear aquí y allá lo que unos y otros publican en las redes. Pero en lugar de animarnos dándonos cuenta de cuántas personas o de cuántas iniciativas se están llevando a cabo con el fin de proclamar a Cristo, lo que ha provocado en no pocos son críticas, lo que ha generado en no pocos son descalificaciones hacia aquello en lo que ellos no participan. Descalificaciones, pero también envidia. Envidia por lo que otros hacen o por lo que otros movilizan. Y esto da lugar a una competitividad pecaminosa. Este ego por ser visto o por ser reconocido, por, entre comillas, brillar más que los demás, es una amenaza real para muchos
en la iglesia, en el ministerio en el que sirven, en las actividades en las que se embarcan. Tristemente, para algunos, el cristianismo se ha convertido en un medio no de promover a Cristo, no de proclamar a Cristo, sino de promoverse a uno mismo, de proclamarse a uno mismo. Y el Evangelio se queda simplemente en una excusa para elevarse allá donde otros lo puedan ver. Sin embargo, el versículo 18 enfatiza una vez más cuál es el sentir de Pablo. Y es que el mensaje es siempre más importante que el mensajero. Las carencias del mensajero o sus imperfecciones no restan valor al mensaje, pero sus virtudes tampoco pueden mejorarlo. Y es precisamente ahí, en el mensaje, donde debería descansar nuestro principal interés. No en nuestro éxito, no en el número de acólitos o de seguidores o de personas que asisten o que nos visitan o que nos siguen a nosotros o a otros, sino en aprovechar las oportunidades que el Señor nos da, en ser fieles al mensaje que hemos de proclamar. Esa es la vara de medir. Esa es la manera en la que podremos confirmar que estamos caminando bien, que estamos siendo obedientes, que nuestra prioridad está donde el corazón de Dios está. No nos olvidemos nunca. El avance del Evangelio, la proclamación del Evangelio es absolutamente necesario para la salvación de las almas. Sin la exposición, sin la explicación, sin la afirmación del Evangelio, el hombre no podrá llegar a entender el mensaje de salvación y morirá en sus pecados. Es la llave que Dios usa para abrir el corazón de los perdidos. Para compartir este Evangelio no necesitamos una gran estructura, solamente el deseo de proclamar el mensaje de salvación y la fidelidad de hacerlo como corresponde. De hecho, esta es la manera en la que el Evangelio se extendió por todo el mundo antiguo. No fueron grandes campañas basadas en estrategias y estudios socioeconómicos. No fueron eventos aderezados por música melosa, por luces, por humo o por consignas manipuladoras. Fueron creyentes sencillos, como tú o como yo. Creyentes, muchas veces obligados a huir de sus casas, muchas veces perseguidos, muchas veces amedrentados por su condición de discípulos de Cristo, sin necesariamente una gran capacidad económica, sin ninguna plataforma oficial o canal premium de YouTube. Precisamente estos son los que van a ir compartiendo el Evangelio con cualquiera que se cruza en su camino. Y ¿sabes una cosa? El Señor los bendijo y bendijo la obra de sus manos, sabiendo que había una situación más crítica todavía que su propia condición, que sus propias circunstancias. Y no era otra cosa que la vida de aquellos a los que se les predicaba el Evangelio. Yo te pregunto en este día, ¿en qué vamos a invertir los mejores momentos de nuestra semana? ¿Dónde gastaremos nuestras energías y nuestros recursos? ¿Dónde pondremos nuestra mente y corazón? La palabra de Dios nos exhorta y nos revela y nos desvela cuál ha de ser la primera de nuestras prioridades: proclamar a ese Cristo resucitado. Porque si ante un mundo envuelto en el caos, en el que cada día mueren miles de personas sin Cristo, no encuentras la motivación para proclamar el Evangelio a los que están más cerca, si ante una sociedad sin rumbo y sin mayor expectativa que sobrevivir a la siguiente crisis, no ves la necesidad de proclamar el Evangelio a los que están a tu alrededor, entonces, ¿cuándo llegará el momento de hablar de este Cristo? Hace un tiempo leía una cita en un libro de John Piper que me impactó profundamente. Dice así: me parece que la misma gente que históricamente ha sido la más apasionada y sacrificada en la tarea de evangelizar
ha perdido su interés. En un mundo cambiante y pluralista, la creencia en que Jesús es el único medio de salvación es vista cada vez más como algo arrogante y aún discriminatorio. Esto dice Piper, y esto es precisamente lo que nuestros ojos pueden observar. A fin de cuentas, que la proclamación de Cristo sea una prioridad entre nosotros refleja que reconocemos quién es Él. Que la proclamación de Cristo sea una prioridad entre nosotros demuestra que entendemos cuál es la necesidad que este mundo tiene de Él. Que el Señor nos ayude a vivir con esta perspectiva, hermanos, y que podamos, igual que Pablo, sin importar nuestras circunstancias, tener clara nuestra lista de prioridades, comenzando por el mandato, por el llamado, por la misión que Dios mismo nos ha encomendado a través de su Hijo, que no es otra cosa que proclamar aquel que murió y resucitó para que podamos ser salvos por medio de Él. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por el ánimo que recibimos a través de tu palabra. Te damos las gracias por la dirección y por la guía que ella misma nos ofrece. Te damos las gracias por el privilegio de seguirte y de servirte. Y te pedimos que nos ayudes a ser fieles hasta el fin, que podamos rendirnos a tus pies y regalarte toda la alabanza que mereces, comenzando por colocar tu nombre en nuestras bocas, siempre prestos, siempre preparados para presentar defensa de aquel que nos ha salvado, para hablar de las proezas y las hazañas de aquel que nos ha rescatado, para hacer saber a otros sobre aquel que tiene el poder de dar vida y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a ser valientes y esforzados, como lo fueron aquellos que, viendo el ejemplo de Pablo, dejaron a un lado su temor y su ensimismamiento para poner en alto al Cristo Redentor. Pedimos esto para todos nosotros, confiando en que tú obrarás por medio de la proclamación de la palabra del Cristo resucitado. Y es en el nombre de tu Hijo amado en quien nos dirigimos a ti y oramos estas cosas. Amén.